4. La vida de una dama Ganderlai, anunció Temigast al entrar en la sala en la que se encontraban Priscilla y Ferengale. Ambos miraron al senescal con curiosidad, sin comprender. La mujer que visteis, milord, le informó Temigast. Se apellida Ganderlai. No conozco ningún Ganderlai en Aukney, afirmó Priscilla. Mi estimada señora, conocéis a muy pocas familias de la aldea por su nombre, replicó Temigast con sequedad, pero os digo que esa mujer es una Ganderlai. Vive con su familia en la falda meridional de la montaña Maerlon, dijo refiriéndose a una zona de Aukney bastante poblada situada a unos 3 kilómetros del castillo, en una ladera escalonada de la montaña que miraba al puerto. Chica, le corrigió Priscilla en tono condescendiente. Le falta mucho para ser una mujer. Ferengale ni siquiera pareció oír aquel comentario, porque estaba demasiado alterado por las noticias del senescal. ¿Estás seguro?, le preguntó. Se levantó de un brinco, y se acercó con paso decidido al hombre hasta ponerse justo delante de él. ¿Será ella? La chica, la mujer, andaba por el camino cuando vuestro carruaje pasaba por allí, confirmó el senescal. Coincide con la descripción que han hecho varias personas que la conocen y que la vieron en el camino en ese momento. Todas mencionaron su cabello sorprendentemente largo y negro, que coincide con la descripción que hicisteis de ella, milord. Estoy seguro. Es la primogénita de un tal Donny Ganderlai. Iré a buscarla, anunció Ferengale, que empezó a pasearse de un lado a otro impaciente, dándose golpecitos en los dientes con un dedo. Se dio rápidamente la vuelta, como si no supiera a dónde ir o qué hacer, y añadió. Llamaré al carruaje. Milord, dijo Temigast, sin alzar la voz, pero con un tono imperioso que pareció calmar al joven señor. Eso sería inapropiado. Pero, ¿por qué?, le preguntó Ferengale muy sorprendido. Porque es una campesina, y no es digna de, empezó a decir Priscilla, pero enmudeció al darse cuenta de que nadie la escuchaba. Uno no va a visitar a una dama sin anunciarse antes, explicó Temigast. Es preciso que vuestro senescal y su padre preparen antes el terreno. Pero yo soy el lord de Aukney, protestó Ferengale, y podéis hacer las cosas a vuestro capricho, si solo la queréis para divertiros con ella, le interrumpió Temigast, irritando por igual a Ferengale y a Priscilla, pero si la queréis para que sea vuestra esposa, debéis cortejarla como es debido. Milord, hay una manera de hacer las cosas, una etiqueta que todos debemos respetar, y en este asunto ir en contra sería desastroso. No lo comprendo. Ya lo supongo, replicó Temigast, pero, por suerte para todos, yo sí. Ahora id a tomar un baño. Si la joven Gisela Ganderlai os huele, me temo que la espantaréis. Con estas palabras, encaró a Lord Ferengale hacia la puerta y le dio un enérgico empujón. Me has traicionado, se lamentó Priscilla cuando su hermano se hubo ido. Temigast soltó un bufido ante tan ridícula afirmación. No permitiré que ponga un pie en esta casa, dijo la mujer con determinación. ¿No te das cuenta que solo lo impedirías con una muerte?, replicó Temigast muy serio. Me refiero a tu hermano, y no a la chica, porque si la matas toda la ira de Ferengale caería sobre ti. Pero tú le has ayudado en su descabellado plan. Me he limitado a darle una información que podría haber obtenido él mismo, preguntando a cualquier aldeano, incluyendo a las 3 mujeres que trabajan en el castillo, una de las cuales estaba ayer en el camino. Dudo que el loco de mi hermano se fijara en ella, alegó Priscilla. Ferengale hubiera descubierto el nombre de la chica, insistió Temigast, y de un modo que nos hubiera comprometido a todos. El senescal se rió entre dientes, se arrimó a Priscilla y le pasó un brazo por encima de los hombros. Comprendo tu preocupación, querida Priscilla, y hasta cierto punto la comparto. Yo también hubiera preferido que tu hermano se enamorara de la hija de un acaudalado comerciante de fuera y no de una campesina de Aukney, o que se olvidara del todo de la idea del amor y se dedicara a satisfacer su lujuria cuando y donde le pluguiera, sin tomar esposa. Tal vez acabara pasando eso. Es menos probable ahora, gracias a tu ayuda, le espetó Priscilla. No creas, explicó Temigast con una amplia sonrisa que llamó la atención de Priscilla, que trocó su expresión por una de intriga. Todo lo que he hecho es aumentar la confianza que tu hermano tiene en mí y en mis consejos. Es posible que siga empeñado en que ama a esa muchacha y que quiere casarse con ella, pero te prometo que yo vigilaré cada uno de sus movimientos. No permitiré que traiga la deshonra a la familia Auk,
como tampoco permitiré que esa chica y su familia obtengan de nosotros lo que no se merecen. No conseguiremos hacerle cambiar de opinión, créeme, y con tu indignación, solo lograrás que Ferengale se reafirme en su decisión. Priscilla resopló, incrédula. ¿No notaste cómo se enfadó cuando lo censuraste? Le preguntó Temigast, y la mujer se estremeció. Te aviso. Si ahora nos distanciamos de tu hermano, esa chica tendrá aún más influencia sobre él, y sobre Outney. Priscilla no resopló, no meneó la cabeza, no mostró ninguna señal de desacuerdo. Se limitó a clavar en Temigast una mirada larga y acerada. El hombre la besó en la mejilla, y se marchó, para pedir de inmediato el carruaje del castillo, y empezar a cumplir su obligación en calidad de emisario de Lord Ferengale. Hakasculi levantó la vista del campo de lodo al mismo tiempo que todos los demás trabajadores, humanos y gnomos, al ver avanzar el lujoso carruaje por el sucio camino. El vehículo se detuvo delante de la pequeña casa de Donny Ganderley. Un anciano se apeó de él, y anduvo plácidamente hacia la casa. Haka entornó los ojos, pero de pronto recordó que los demás podrían estar observándolo, y adoptó su habitual aire de indiferencia. Después de todo, él era Hakasculi, el hombre con el que soñaban todas las jovencitas de Outney, sobre todo la que vivía en la casa frente a la cual se había detenido el carruaje. Le encantaba la idea de que la bella Meralda bebiera los vientos por él, aunque, naturalmente, no podía dejar que nadie creyera que le importara. «Donny», gritó uno de los trabajadores, un pequeño gnomo encorvado con una nariz larga y puntiaguda. «Donny Ganderley, tienes visita». «Apuesto a que han descubierto lo canalla que eres», exclamó otro gnomo, y todos se rieron. Menos Haka, claro está. Haka nunca hubiese permitido que lo vieran reírse. Donny Ganderley apareció tras la pequeña loma que había detrás del campo de turba, y miró a los que habían gritado, pero se limitaron a cabecear en dirección a su casa. Donny siguió su indicación, advirtió la presencia del carruaje, y echó a correr. Hakasculi observó cómo corría hacia la casa. «¿Piensas cavar algún día, chico?», le preguntó una voz junto a él. Haka se volvió y vio al viejo desdentado, que le pasó una mano por los rizos castaños. El joven sacudió asqueado la cabeza, y se fijó en la negra turba que cubría los dedos del viejo cavador. Volvió a menear la cabeza, y se revolvió vigorosamente el pelo, y cuando el hombre alargó de nuevo la mano hacia sus rizos, se la apartó de un manotazo. Je, se rió tontamente el viejo. «Parece que a tu amiguita le ha salido un pretendiente», se burló. «Y no es ningún jovencito», comentó otro con ganas de divertirse a expensas de Haka. «Creo que yo también probaré suerte con la moza», dijo el sucio zoquete que estaba al lado de Haka. El joven frunció el entrecejo, y el viejo rió aún con más ganas por haber conseguido provocar una respuesta en el joven. Haka giró lentamente la cabeza, e inspeccionó a los obreros, las pocas casas dispersas en la ladera de la montaña, el castillo Auk, allí, en la distancia, y, más allá, las oscuras y frías aguas. Sobre esas aguas habían llegado él, su madre y su tío a aquel remoto lugar 4 años antes. Haka no sabía qué les había traído a Outney. A él le gustaba su vida en Luskan, aunque intuía que tenía algo que ver con su padre, que solía dar palizas a su madre. Sospechaba que estaban huyendo de, o del verdugo. Esa era la táctica habitual de la familia Scully, ya que cuando Haka era poco más que un bebé, habían abandonado su hogar ancestral, en los reinos de la espada, para instalarse en Luskan. Ciertamente su padre, un hombre cruel al que Haka apenas conocía, los buscaría y mataría a su madre y a su hermano por escaparse. O quizás el padre de Haka había muerto a manos de alguien de su propia sangre. Rempini, el tío de Haka. Sea como fuere, a Haka le traía sin cuidado. Todo lo que sabía es que estaba en aquel lugar, un feudo horrendo, ventoso, frío y árido. Hasta hacía poco, lo único que le gustaba era que la perpetua melancolía del lugar potenciaba su naturaleza poética. Pese a que se consideraba un héroe romántico, Haka había cumplido ya los 17 años y muchas veces había pensado en seguir a alguno de los pocos comerciantes que pasaban por Outney y lanzarse a conocer mundo. Regresar a Luskan, o llegar incluso a aguas profundas. Sus planes eran que un día haría fortuna allí, del modo que fuera, y tal vez regresaría a los reinos de la espada.
Pero esos planes habían quedado en suspenso cuando Aukney reveló al joven otro aspecto positivo. Hakan no podía negar la atracción que sentía hacia una de las hermanas Ganderley. Naturalmente, no quería que ni ella ni ninguna otra persona lo supiera, hasta estar del todo seguro de que la muchacha se entregaría a él. Al pasar apresuradamente al lado del carruaje, Donny Ganderley reconoció al cochero, un gnomo de barba canosa llamado Liam Woodgate. Liam le sonrió y lo saludó con una inclinación de cabeza, cosa que tranquilizó a Donny considerablemente, aunque no por ello aminoró el paso. El senescal del castillo Auk estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, enfrente de la esposa de Donny, Viaste, la cual mostraba una radiante expresión que el campesino no había visto en mucho tiempo. Señor Ganderley, lo saludo Temigast cortésmente. Mi nombre es Temigast, y soy el senescal del castillo Auk. Soy el emisario de Lord Feringal. Sé quién es, respondió Donny receloso. Sin apartar los ojos del anciano, Donny Ganderley dio la vuelta a la mesa, sorteando una de las dos sillas libres, y se quedó de pie detrás de su mujer, sobre cuyos hombros posó las manos. Justamente estaba explicando a su esposa que mi señor, y el suyo, desea invitar a su hija mayor a cenar en el castillo esta noche, dijo el senescal. Donny Ganderley reaccionó como si hubiera recibido un mazazo, pero logró mantener el equilibrio y no cambiar de expresión mientras asimilaba la noticia. Escrutó los ojos grises del viejo Temigast para descubrir que escondían sus palabras. Por supuesto, tengo en el carruaje ropa apropiada para la señorita Meralda, en caso de que accedan. Temigast les dirigió una tranquilizadora sonrisa. Pero Donny Ganderley era orgulloso, y vio lo que había detrás de esa sonriente fachada, detrás de aquel tono cortés y respetuoso. Vio en Temigast condescendencia, y la seguridad de que ellos, unos pobres y sucios campesinos, no rechazarían la invitación. El señor feudal de Aukney pedía algo a los Ganderley, y estos accederían de buena gana. ¿Dónde está Meralda?, preguntó Donny a su mujer. Ella y Tori han ido a comprar, explicó la mujer. Donny percibió claramente que la voz le temblaba un poco. Necesitamos huevos para la cena. Esta noche Meralda podrá darse un banquete, y quizá muchas noches más, comentó Temigast. Donny volvió a verla claramente. Aquella odiosa condescendencia que le recordaba cuál era su suerte en la vida, cuál el destino de sus hijas, de todos sus amigos así como de los hijos de estos. Así pues, ¿vendrá?, inquirió Temigast después de un largo e incómodo silencio. Eso tendrá que decidirlo Meralda, replicó Donny Ganderley más secamente de lo que había sido su intención. Dijo el senescal, que asintió, y sonrió, siempre con la sonrisa en los labios. Se levantó de la silla, e indicó a Viaste con un gesto que no se levantara. Por supuesto, pero, ¿por qué no recoge el vestido, señor Ganderley? Si finalmente deciden enviar a la señorita Meralda, será mejor y más fácil si tiene el vestido aquí. ¿Y si no quiere ir? Temigast enarcó una ceja, sugiriendo que esa posibilidad le parecía absurda. En ese caso, mañana enviaría al cochero para que recogiera el vestido, naturalmente. Donny bajó la mirada hacia su mujer, y contempló la quejumbrosa expresión que se pintaba en sus rasgos excesivamente delicados. ¿Señor Ganderley?, preguntó Temigast haciendo un gesto hacia la puerta. Donny dio unas palmaditas a Viaste en el hombro, y salió afuera junto al senescal. El cochero gnomo los estaba esperando sosteniendo el vestido con los brazos alzados, para que el delicado tejido no se ensuciara con el polvo del camino. Yo, que usted procuraría que su hija asistiera a la cena, le aconsejó Temigast al tiempo que le tendía el vestido, lo que solo consiguió que el campesino endureciera aún más su actitud. Comillas angulares derechas, su esposa está enferma, dijo Temigast para convencerlo, y no hay duda que una vida de privaciones en una casa llena de corrientes de aire no le hará ningún bien, sobre todo ahora que se acerca el invierno. Usted ha hablado como si pudiéramos elegir, replicó Donny. Lord Feringal es un hombre de posibles, explicó Temigast, y puede proporcionarle siervas que son mano de santo, lechos calientes y clérigos sabios. Sería una pena que su esposa sufriera innecesariamente. El senescal rozó la tela del vestido. Cenaremos justo después de que el sol se ponga. Dispondré que el coche pase por su casa al atardecer. Dicho esto, Temigast subió al carruaje, y cerró la puerta.
Inmediatamente el cochero azuzó a los caballos y el carruaje partió veloz. Donny Ganderley permaneció un buen rato, respirando el polvo que había levantado el carruaje, con el vestido en las manos, contemplando el aire vacío delante de él. Tenía ganas de gritar que si Lord Ferringall era un señor tan influyente y rico, debería usar su poder para aumentar el bienestar de su gente. Personas como Vias de Ganderley deberían recibir la ayuda que necesitaban, sin tener que vender a sus hijas. Lo que Temigast acababa de proponerle, era que vendiera a su hija por el bien de la familia. Que vendiera a su hija. Pero, pese a su orgullo, Donny Ganderley no podía desdeñar la oportunidad que se le ofrecía. Era el carruaje del señor, insistió Jacasculi a Meralda. El joven le había salido al paso cuando la joven regresaba a casa. Parado a la puerta de tu casa, añadió con su curioso acento, un dialecto rico en suspiros y dramáticos resoplidos. A Tori Ganderley se le escapó la risita tonta. Meralda le dio un puñetazo en la espalda para que los dejara solos. No quiero, gimoteó la niña. ¿Quieres tragar polvo? Le amenazó Meralda. Dio un paso hacia su hermana, pero se detuvo y recobró la compostura al recordar quién la miraba. Meralda se volvió hacia Jaca con una dulce sonrisa en la cara, aunque sin perder de vista a Tori por el rabillo del ojo. Yo solo quería ver cómo lo besas, gritó Tori alegremente mientras empezaba a alejarse dando brincos. ¿Estás seguro de lo del carruaje? Preguntó Meralda a Jaca, tratando con todas sus fuerzas de olvidar los embarazosos comentarios de Tori. El joven simplemente suspiró con enojo. ¿Pero qué puede creer Lord Ferringall de mis padres? Preguntó la muchacha. Jaca ladeó la cabeza con las manos en los bolsillos, y se encogió de hombros. Bueno, en ese caso, será mejor que vaya enseguida, dijo Meralda, y dio un paso, pero Jaca le cortó el paso. ¿Pero, qué pretendes? Jaca la miró con sus bonitos ojos azul pálido, se pasó una mano por su mata de rizos, y alzó el rostro hacia la mujer, que era un poco más alta. A Meralda le pareció que el nudo que se le había formado en la garganta la asfixiaría, o que su corazón latiría con tanta fuerza que se le saldría del pecho. ¿Qué pretendes? Preguntó de nuevo en tono mucho más suave, y sin convicción. Jaca se acercó a ella. Meralda recordó que ella misma había aconsejado a Tori cómo conseguir que un chico te suplique. Se recordó que no debía estar haciendo esto. No todavía. Lo sabía, pero no retrocedió. Jaca se acercó un poco más, y cuando ella notó el calor del aliento del joven, ella también lo buscó. Los labios de Jaca rozaron levemente los suyos, pero de inmediato retrocedieron mostrando una repentina timidez. ¿Qué pasa? Preguntó Meralda con evidente impaciencia. Jaca suspiró, y la muchacha se acercó a él otra vez para besarlo. Todo su cuerpo temblaba, y le dijo, le suplicó, que la besara. Él lo hizo. Fue un beso largo y dulce, y después se apartó de ella. Te esperaré después de la cena, le dijo Jaca, que se dio la vuelta, se encogió de hombros, y se marchó, sin ninguna prisa. Meralda se había quedado sin respiración, pues el beso había sido como siempre había soñado que sería, y aún más. Sentía un calorcillo en el abdomen y debilidad en las rodillas, además de un hormigueo por todo el cuerpo. No importaba que Jaca hubiera usado con ella la misma táctica que, como le había explicado a Tori, una mujer debe usar con un hombre. En aquellos momentos Meralda no podía pensar en ello. Aún estaba extasiada por lo que acababa de suceder, y por la promesa de lo que había de venir. La joven tomó el mismo camino que Tori, y sus brincos reflejaban la misma alegría infantil, como si el beso de Jaca la hubiera liberado de las obligaciones de decoro y dignidad que comportaba el hecho de ser una mujer. Meralda entró en su casa deshecha en sonrisas, y se quedó boquiabierta cuando vio a su madre sentada a la mesa, más contenta de lo que había estado en muchas semanas. Viaste sostenía un hermoso vestido de brillante color verde esmeralda con refulgentes gemas cosidas. Oh, con este vestido serás la mujer más bella que se ha visto nunca en Orkney, dijo Viaste Ganderley. Tori, que estaba a su lado, prorrumpió en risitas. Meralda fijó su sorprendida mirada en el vestido y luego observó a su padre, que estaba de pie al otro lado de la habitación también sonriendo. Pero Meralda se dio cuenta de que su expresión era algo tensa. Pero mamá, no tenemos dinero, para eso, razonó Meralda, aunque estaba realmente encantada con el vestido. Se acercó para acariciar la suave tela,
pensando cómo le gustaría a Jack habérselo puesto. Es un regalo. No lo hemos comprado, explicó Viaste, y Tori se rió tontamente. La expresión de Meralda ahora delataba curiosidad, y miró de nuevo a su padre en busca de una explicación. Pero, sorprendentemente, su padre le dio la espalda. ¿Qué es todo esto, mamá?, preguntó la joven. Te ha salido un pretendiente, hija mía, le dijo Viaste alegremente, y dejó a un lado el vestido para abrazar a su hija. Oh, nada más y nada menos que te quiere cortejar un lord. Meralda siempre se mostraba muy considerada con los sentimientos de su madre, sobre todo ahora que estaba enferma, por lo que se alegró de que Viaste tuviera la cabeza apoyada en su hombro, y no pudiera ver la triste y atónita expresión que cruzó su cara. Tori sí que la vio, pero la niña se limitó a fruncir repetidamente los labios en una parodia de beso. Meralda miró a su padre, que volvía a darle la cara, pero este se limitó a asentir solemnemente. Oh, mi pequeña, exclamó Viaste, apartando un poco a su hija. ¿Cuándo te has hecho así de bonita? Y pensar que has llegado al corazón de Lord Ferringal. Lord Ferringal. Meralda se quedó casi sin respiración, pero esta vez no por alegría. Apenas conocía al señor del castillo, aunque lo había visto de lejos en bastantes ocasiones, en las celebraciones que tenían lugar en la plaza de la aldea. Normalmente él se limpiaba las uñas y miraba aburrido. Por las palabras de su senescal, parece que se ha quedado prendado de ti, hija, continuó Viaste. Meralda logró esbozar una sonrisa en consideración a su madre. Vendrán pronto a recogerte, le explicó Viaste. Así que ve rápido a darte un baño. Después añadió, haciendo una pausa para llevarse una mano a la boca. Después te pondrás este vestido, y ya verás como todos los hombres que te vean caerán rendidos a tus pies. Meralda se movió mecánicamente, cogió el vestido, y se dirigió a su alcoba seguida por Tori. A la muchacha le parecía que todo era un sueño, y no precisamente agradable. Su padre pasó a su lado para acercarse a su madre. Los oyó iniciar una conversación, aunque no pudo distinguir qué decían. Lo único que oyó fue una exclamación de Viaste. Un lord para mi niña. Hackney no era demasiado grande, y aunque las casas no estaban amontonadas, sus habitantes vivían a poca distancia unos de otros. Así pues, no tardó en correrse la voz sobre lo de Lord Ferringal y Meralda Ganderley. Jack se enteró del objeto de la visita del senescal de Lord Ferringal antes de acabar la cena, cuando el sol rayaba el horizonte por el oeste. Pensar que un hombre de su posición se rebaja al nivel de unos simples labriegos, comentó la siempre pesimista madre de Jack. La mujer todavía conservaba el marcado acento campesino de la tierra que habían abandonado tanto tiempo atrás, los reinos de la espada. Será una desgracia para todos. Son malas noticias, convino con ella el tío de Jack, un viejo canoso que parecía haber visto demasiado del mundo. Jack también creía que las cosas habían tomado un mal cariz, aunque sus razones eran distintas. Pues creía que su rabia procedía de una fuente distinta, si bien no estaba seguro de por qué su madre y su tío se mostraban tan molestos, y la expresión del muchacho reflejaba claramente esa confusión. Cada uno tiene una posición en la sociedad, le explicó su tío. Hay líneas claramente trazadas que no deben cruzarse. Lord Ferringal deshonra a su familia, dijo su madre. Meralda es una mujer maravillosa, replicó Jack, sin poder contenerse. Es una campesina, como todos nosotros, le respondió rápidamente su madre. Nosotros tenemos nuestro lugar y Lord Ferringal el suyo. Oh, desde luego, sus padres se alegrarán, porque esperarán beneficiarse de la buena suerte de Meralda, pero en eso se equivocan. ¿Por qué? Él la utilizará a su capricho, pronosticó su madre. Él se pondrá en ridículo y hará de ella una fulana. Y al final, la chica acabará muerta o destrozada, y Lord Ferringal habrá perdido el favor de sus iguales, añadió el tío. Mal asunto. ¿Qué os hace pensar que ella claudicará?, preguntó el joven, tratando de que su voz no pareciera desesperada. Su madre y su tío se rieron. Jack comprendió sus risas. Ferringal era el señor feudal de Hackney. ¿Cómo podría Meralda rechazarlo? Era más de lo que el pobre y sensible Jack podía soportar. Descargó el puño encima de la mesa y arrastró la silla hacia atrás. Se levantó rápidamente y devolvió las sorprendidas miradas de su madre y de su tío con una rabia incontenible.
Después, giró sobre sus talones, y salió precipitadamente dando un portazo. Inconscientemente echó a correr. Los pensamientos bullían en su cabeza. Muy pronto llegó a un terreno elevado, un pequeño cúmulo de rocas situado justo encima del campo de turba en el que había estado trabajando aquel mismo día. Desde allí gozaba de una vista espléndida del atardecer y de la casa de Esmeralda. Hacia el sudoeste, podría vislumbrar el castillo, y se imaginó el magnífico carruaje que avanzaba inexorablemente hacia allí, llevando dentro a Esmeralda. Haka sintió un enorme peso que le oprimía el pecho, como si de pronto todas las limitaciones de su miserable existencia se hubieran convertido en muros tangibles que se cerraban sobre él. Durante años, Haka había luchado para dar una determinada imagen de sí mismo, para adquirir la pose y la actitud correctas, para llegar al corazón de cualquier mujer. Pero ahora llegaba aquel noble estúpido, aquel petimetre pintarrajeado y perfumado cuya reputación se basaba únicamente en la posición social que le correspondía por nacimiento, para arrebatarle bajo sus narices todo aquello que Haka había cultivado. Ni que decir tiene que el joven no veía las cosas con tanta claridad meridiana. Él solo veía una verdad que le parecía innegable. Estaba sufriendo una grave injusticia debido a su posición social, o, mejor dicho, a la falta de ella. Y todo porque los miserables campesinos de Orkney no reconocían al verdadero Haka, ni la grandeza de su interior, oculta bajo el barro de los campos y la turba. El joven, muy angustiado, se mesó sus rizos castaños, y lanzó un profundo suspiro. Será mejor que te laves por todas partes, porque no sabes que, verá Lord Ferengale, se burló Tori, y frotó a su hermana en la espalda con un áspero paño. Esmeralda estaba sentada en el humeante baño como un gatito acurrucado. La joven reaccionó al comentario de Tori, salpicando la cara de su hermana. Las risitas de esta se cortaron en seco cuando notó la ceñuda expresión de Esmeralda. Sé perfectamente que no verá Lord Ferengale, le aseguró a su hermana. Si quiere recuperar su vestido, tendrá que venir aquí a recogerlo. Lo rechazarás. Ni siquiera pienso besarlo, insistió Esmeralda, levantando un puño que chorreaba agua. Si trata de besarme, te comportarás como una dama, dijo la voz de su padre. Las dos hermanas miraron hacia la cortina, y vieron al hombre entrar en la habitación. Márchate, dijo a Tori. La niña conocía ese tono, y sabía que debía obedecer, sin protestar. Donny Ganderley se quedó un momento en la puerta para asegurarse de que la entremetida Tori se marchaba, y después se acercó a la bañera, y tendió a Esmeralda un paño suave, para que se secara. Vivían en una casa tan pequeña que no había lugar para el decoro, por lo que Esmeralda salió de la bañera, sin el menor atisbo de vergüenza, aunque se envolvió con la tela antes de sentarse en una silla. Esta situación no te hace feliz, dijo Donny. Esmeralda estrechó los labios, y se inclinó hacia un lado para jugar nerviosamente con el agua fría. ¿No te gusta Lord Ferengale? No lo conozco, repuso la joven, ¿y él no me conoce a mí? No sabe nada de mí. Pero quiere conocerte, arguyó Donny. Deberías tomártelo como un gran cumplido. ¿Y aceptar un cumplido significa entregarse a la persona que lo hace? Preguntó Esmeralda con mordaz sarcasmo. ¿Mi voluntad no cuenta? Como Lord Ferengale me quiere, ¿me enviáis como un fardo? Su nervioso jugueteo con el agua se tornó airado, y, sin querer, salpicó a Donny Ganderley. La joven se dio cuenta de que no había sido el agua, sino la actitud, la que provocó la súbita reacción violenta del hombre. Donny le aferró la muñeca con su fuerte mano, y dio un tirón para obligar a Esmeralda a que lo mirara. No respondió con absoluta franqueza. No tienes elección. Ferengale es el señor de Orkney, un hombre acaudalado, un hombre que puede ayudarnos a salir de la miseria. Quizá prefiero seguir en ella, empezó a decir Esmeralda, pero Donny Ganderley la interrumpió. Un hombre que puede curar a tu madre. Aquellas palabras dejaron a la muchacha más aturdida que si le hubiera propinado un puñetazo en la cara con toda su fuerza. Esmeralda miró a su padre incrédula, a la expresión desesperada, casi fiera, de un rostro que, normalmente se mostraba estoico, y sintió miedo, verdadero miedo. No tienes elección, repitió Donny con voz forzadamente monótona. Tu madre está muy débil, y es muy posible que no llegue a la primavera. Cenarás con Lord Ferengale, y te comportarás como una dama. Le reirás los chistes, y alabarás su grandeza. Lo harás por tu madre, añadió simplemente la voz timbrada de desafío.
Cuando se volvió, y se puso en pie, Meralda se dio cuenta de que los ojos de su padre estaban húmedos, y comprendió. Saber lo horrible que era, para su padre, la ayudó a prepararse para la noche, y para aceptar el cruel giro del destino. El sol estaba muy bajo, y el cielo, adquiría un oscuro color azul. El carruaje pasó por debajo de él de camino a la pobre casa de Meralda. La joven franqueó la puerta, e incluso desde la distancia Jaka vio lo hermosa que estaba, como una joya brillante que escarnecía la media luz del crepúsculo. Era su joya. La justa recompensa por la belleza que él sabía que llevaba dentro, y no un regalo comprado por el consentido señor de Orkney. Se imaginó a Lord Ferringall tendiendo su mano fuera del carruaje, tocándola y acariciándola al tiempo que Meralda entraba en él. La imagen le daba ganas de gritar con todas sus fuerzas, porque era una gran injusticia. El carruaje se alejó en dirección al lejano castillo, con Meralda dentro, justo como él lo había imaginado. Jaka no se habría sentido más defraudado si Lord Ferringall hubiera metido las manos en sus bolsillos, y le hubiera arrebatado su última moneda. Se revolcó por la colina cubierta de turba durante mucho rato, mesándose los cabellos, y maldiciendo contra las injusticias de su pobre vida. Estaba tan sumido en su propia desgracia que se sobresaltó al oír el sonido de una voz juvenil. Sabía que andaría cerca. Jaka abrió sus soñadores ojos anegados en lágrimas, y vio a Tori Ganderley que lo miraba fijamente. Lo sabía, se burló la niña. ¿Qué sabías? Te has enterado de lo de la cena de mi hermana, y tenías que comprobarlo por ti mismo, dijo Tori. Y sigues esperando y vigilando. ¿Tu hermana? Repitió Jaka haciéndose el desentendido. Vengo aquí todas las noches. Tori apartó la vista de él, y bajó la mirada hacia las casas, hacia su propia casa, y a la ventana a través de la cual se filtraba claramente la luz del fuego. ¿Por qué esperas ver a Meralda, desnuda a través de la ventana? Preguntó con una risita tonta. Vengo aquí solo, en la oscuridad, para alejarme de los fuegos y de la luz, replicó Jaka con determinación. Para alejarme de la gente fastidiosa que no es capaz de comprender. ¿Comprender qué? La verdad, respondió el joven misteriosamente, con la esperanza de que sus palabras parecieran profundas. ¿La verdad de qué? La verdad de la vida, contestó Jaka. Tori clavó en él una larga y dura mirada. Su rostro se contrajo en muecas mientras trataba de descifrar las palabras del muchacho. Después miró de nuevo su casa. Va. Solo tratas de ver a Meralda desnuda, dijo Tori, y después se alejó brincando alegremente por la senda. Jaka pensó que ella y Meralda pasarían un buen rato riéndose de él. Soltó otro de sus profundos suspiros y después se dio la vuelta y ascendió la ladera hacia campos aún más oscuros. ¡Qué asco de vida!, gritó, levantando los brazos hacia la luna llena. Maldita, y 1000 veces maldita. Aléjate de mí con tus venenosos oropeles. Qué destino tan cruel vivir para ver cómo los indignos se llevan mi botín. Cuando la justicia yace empalada en un foso. Cuando la valía se mide por la herencia. Oh, Lord Ferringall besa el cuello de Meralda. Maldita seas, vida, aléjate de mí. Jaka acabó su improvisado poema cayendo de hinojos, y hundiendo entre las manos su rostro surcado por las lágrimas, y se quedó allí, revolcándose en su dolor, un largo rato. La rabia reemplazó a la autocompasión, y a Jaka se le ocurrió un nuevo verso para acabar el poema. Cuando la justicia yace empalada en un foso, recitó con voz temblorosa por la ira. Cuando la valía se mide por la herencia. Ahora, una sonrisa apareció en sus rasgos, indudablemente hermosos. El condenado Ferringall besa el cuello de Meralda, pero no tendrá su virginidad. Jaka se puso de pie tambaleándose, y volvió a levantar la mirada hacia la luna llena. Lo juro, dijo entre dientes, tras lo cual masculló sombríamente por última vez. Qué asco de vida, y emprendió el camino de regreso. Meralda se tomó la velada con filosofía. Respondía cortésmente las preguntas, y procuraba evitar la mirada directa de una Priscilla que, era obvio, no se sentía muy feliz. Meralda descubrió que el viejo senescal le caía bien, sobre todo porque él se encargaba de que la conversación no decayera, contando entretenidas historias acerca del antiguo señor del castillo, el padre de Ferringall. Temigast incluso había acordado un sistema de señales con Meralda para indicarle qué pieza de la vajilla de plata tenía que usar para las diferentes viandas.
Pese a que el joven Lord de Orkney, sentado justo enfrente y con la vista clavada en ella, no la impresionaba en lo más mínimo, la joven no podía negar que estaba maravillada por el banquete que le estaban sirviendo. Comían así todos los días en el castillo Auk aquellas delicias pichón, pescado y patatas que Meralda nunca antes había probado. Ante la insistencia de Lord Ferringal, después de cenar el grupo, se retiró al salón, una confortable sala cuadrada y sin ventanas situada en el corazón de la planta baja del castillo. Los gruesos muros los protegían del frío viento del océano, y una enorme chimenea, en la que ardía un fuego tan grande como la fogata de una aldea, hacía el lugar aún más agradable. «Quizá deseas un poco más de comida», le ofreció Priscilla, aunque su tono de voz no tenía nada de generoso. «Si quieres, pediré a una sirvienta que la traiga». «Oh no, milady», respondió Meralda. «Sería incapaz de comer ni un bocado más». «¿De veras?» «Pues en la cena no has sido tan frugal», comentó Priscilla con una sonrisa falsamente dulce en su fea cara. Meralda pensó que, comparado con su hermana, Lord Ferringal era casi guapo, pero solo casi. Entonces entró una criada con una bandeja de copas llenas de un líquido de color tostado que Meralda no supo qué era. Como no se atrevía a rechazarla, tomó su copa y, uniéndose al brindis de Ferringal, la alzó y tomó un buen sorbo. El líquido le produjo tal sensación de calor en la garganta que la joven estuvo a punto de atragantarse. «Nosotros no solemos tomar sorbos tan grandes de coñac», comentó secamente Priscilla. «Es un uso campesino». A Meralda le hubiera gustado esconderse debajo de la alfombra. Lord Ferringal arrugó la nariz, y eso no ayudó mucho. «Más bien diría que es el uso de alguien que no conoce este licor», intervino Temigast, acudiendo en ayuda de Meralda. «Bebe a sorbitos, querida. Ya aprenderás, aunque es posible que este licor único nunca llegue a gustarte. Yo no me he aficionado». Meralda sonrió y dio las gracias al senescal con una inclinación de cabeza, lo que volvió a aliviar la tensión, y no sería la última vez. Meralda se sentía ligeramente mareada y desconectó de la conversación, ajena a los comentarios de doble filo de Priscilla y a las miradas de Lord Ferringal. Su mente estaba muy lejos de allí, concretamente junto a Jacasculi, tal vez en un campo iluminado por la luz de la luna, o en aquella misma habitación. Qué hermoso sería aquel lugar, con sus gruesas alfombras, el enorme fuego y el fuerte licor, si disfrutara de la compañía de su querido Jaca, en vez de los horribles hermanos Auk. La voz de Temigast penetró en la neblina de sus ensoñaciones. El senescal recordaba a Lord Ferringal que la joven dama debía regresar a su casa a una hora determinada, y que esa hora estaba muy próxima. «Déjanos unos momentos a solas», dijo Ferringal en tono imperioso. Meralda trató de conservar la calma. «Una petición insólita, diría yo», intervino Priscilla. Miró a Meralda y se rió con disimulo. «Claro que, en este caso, no puede haber ningún mal». La hermana de Ferringal se marchó, al igual que Temigast, pero antes el viejo senescal le dio unas palmaditas a la espalda para tranquilizarla. «Confío en que os comportaréis como un caballero, milord», le dijo a Ferringal, «tal como requiere vuestra posición. Hay pocas mujeres en todo el vasto mundo más bellas que la de Meralda». Dirigió una sonrisa a la joven, y añadió: «Me ocuparé de que el carruaje os espere en la puerta principal». Meralda se dio cuenta de que el viejo senescal era su aliado, y lo agradecía. «Ha sido una magnífica cena, ¿verdad?», le preguntó Lord Ferringal al tiempo que se movía rápidamente para tomar asiento en la silla contigua a la de Meralda. «Oh, sí, milord», respondió la joven, bajando los ojos. «No, no», la riñó Ferringal. «Llámame Lord Ferringal, y no milord». «Sí, mi Lord Ferringal». Meralda trató de no mirarlo, pero el hombre estaba demasiado cerca y resultaba demasiado imponente. Levantó la mirada hacia él, y, dicho sea en su honor, Ferringal apartó la mirada del escote de la mujer, y la miró a los ojos. «Te vi en el camino», le explicó. «Tenía que conocerte. Tenía que verte de nuevo. Nunca he visto una mujer más hermosa». «¿O mí?», Lord Ferringal, contestó la joven, y volvió a apartar la mirada, porque Ferringal se acercaba más todavía, demasiado para su gusto. «Tenía que verte», dijo él de nuevo. Su voz era apenas un susurro, pero estaba tan cerca de la mujer que ésta la oyó claramente, y notó su cálido aliento en la oreja.
Meralda trató de dominar el pánico cuando Ferengale empezó a acariciarle delicadamente la mejilla con el dorso de una mano. Acto seguido ahuecó la mano para tomar la barbilla de la joven, y la hizo volver la cabeza, para que lo mirara. El hombre la besó, al principio suavemente, pero después, pese a que ella apenas reaccionaba, la besó con más vehemencia, hasta llegar al extremo de levantarse de la silla para inclinarse hacia ella. Meralda lo toleró, pensando en Jaka, y en su madre enferma, incluso cuando la mano del hombre se posó sobre la suave tela que le cubría los pechos. «Perdón, Lord Ferengale», dijo la voz de Temigas desde la puerta. Un sonrojado Ferengale se apartó de la joven y se levantó para atender al senescal. «El carruaje está esperando», informó Temigast. «Es hora de que Lady Meralda regrese a su casa». Meralda casi salió huyendo de la habitación. «Te mandaría a buscar», le dijo Lord Ferengale a su espalda. «Y puedes estar segura de que será pronto». Cuando el carruaje hubo cruzado el puente que separaba el castillo del continente, Meralda había logrado calmar un poco el ritmo de su corazón. Sabía cuál era su obligación para con su familia, para con su madre enferma, pero sentía ganas de desmayarse, o de devolver. ¿Cómo se reiría aquella horrible Priscilla si se enteraba de que la campesina había vomitado en el dorado carruaje? 1 kilómetro más allá, sintiéndose todavía mareada, y deseando desprenderse de tanto perifollo, Meralda se asomó por la ventanilla del carruaje. Para por favor», le gritó al cochero. El carruaje se detuvo con unas sacudidas, y antes de que se hubiera detenido por completo, la joven abrió la puerta y se apeó con dificultad. «Milady, me han ordenado que la lleve a su casa», dijo Liam Woodgate, poniéndose de un brinco al lado de Meralda. «¿Y eso has hecho?», contestó la joven. «Estamos muy cerca». «Pero tiene por delante una larga vereda oscura», protestó el gnomo. «El senescal Temigast me arrancará el corazón si nunca lo sabrá», le prometió Meralda. «¿No temas por mí? Recorro esta vereda cada noche y conozco cada arbusto, cada roca y cada granja desde aquí hasta mi casa». «Pero», protestó el gnomo, pero Meralda pasó por su lado, dirigiéndole una sonrisa llena de confianza, y desapareció en la oscuridad. El carruaje la siguió durante un corto trecho, hasta que Liam pareció convencerse de que la mujer realmente conocía el camino, y no le pasaría nada. Entonces dio media vuelta, y partió a toda velocidad. La noche era fría, pero no helaba. Meralda se apartó del camino, y ascendió hacia los oscuros campos. Esperaba encontrar a Jaka aguardándola, tal como habían acordado, pero no había nadie. Sola en medio de la oscuridad, Meralda se sintió como si fuera la única persona en todo el mundo. Ansiosa por olvidar aquella noche, por olvidar a Lord Ferengale y a su horrible hermana, Meralda se despojó rápidamente del vestido, porque necesitaba desprenderse de aquella prenda tan elegante. Esa noche había cenado con la nobleza, y, aparte de la comida, y quizá del licor, no estaba impresionada, en lo más mínimo. La joven se movió por el campo iluminado por la luna vestida solo con ropa interior. Primero andaba, pero a medida que el recuerdo de Hakasculi borraba la imagen demasiado reciente de Lord Ferengale, los pasos se hicieron más ligeros hasta convertirse en saltitos, y después en una danza. Meralda alzó las manos para atrapar una estrella fugaz, giró para seguir su estela y cayó de nalgas en la suave hierba y el barro, sin dejar de reír y pensar en Jaka. No sabía que estaba casi en el mismo lugar en el que Jaka había estado esa misma noche. El lugar en el que Jaka había dirigido airados reproches a un dios que hacía oídos sordos, donde había deseado a gritos morir, y donde había jurado que robaría la virginidad de Meralda simplemente para asegurarse de que Lord Ferengale no la tuviera.